Verano de 2007. Ucrania ardía bajo un sol pesado. En las calles, la vida parecía seguir su curso. Niños jugando, abuelos en los bancos, autobuses viejos que avanzaban entre edificios soviéticos desgastados, una normalidad frágil construida tras décadas de incertidumbre, crisis económicas y cambios sociales acelerados. Dnipropetrovsk era una de esas ciudades donde la rutina parecía indestructible, una urbe industrial orgullosa marcada por las fábricas, los talleres, el olor del metal caliente. Una ciudad donde la gente se levantaba temprano, trabajaba duro y volvía a casa esperando quizá un futuro mejor. Pero ese verano, la ciudad fue tomada por un miedo silencioso. En menos de un mes, 21 personas fueron asesinadas sin aviso, sin patrón aparente, sin lógica. Personas mayores, hombres jóvenes, trabajadoras, niños, gente común que sin saberlo se cruzó con el mal en su forma más cruel. Jóvenes, sin remordimiento, sin alma, sin propósito más allá del propio placer. Los medios los bautizaron como los maníacos de Dnipropetrovsk, otros como los psicópatas del martillo. Pero detrás de este nombre mediático había algo más complejo. 3 adolescentes, 3 chicos de barrio. Jóvenes criados en familias trabajadoras, sin pobreza, sin traumas conocidos, sin nada que anticipara lo que estaban a punto de hacer. Estos jóvenes juntos se convirtieron en algo monstruoso. ¿Cómo se forja un monstruo cuando nada parecía anunciarlo? Hoy vamos a viajar a Ucrania, a ese verano de 2007, a esas calles donde la muerte caminó disfrazada de juventud. Y preguntas que siguen sin respuestas. Soy Silvia Black y esto es La cara del mal. Para entender este caso hay que entender el lugar y el tiempo. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, Ucrania entró en una etapa de reconstrucción convulsa. Años de inflación, desempleo, corrupción, delincuencia juvenil, alcoholismo generalizado, falta de oportunidades y un sistema educativo colapsado. Las ciudades industriales, como Dnipropetrovsk, antaño orgullo del sistema soviético, tuvieron que adaptarse a un mundo nuevo donde nada era seguro. Las fábricas cerraban, los salarios se retrasaban, las familias vivían al límite. Los jóvenes crecían en un ambiente extraño, sin guía, sin estabilidad, sin control, sin expectativas. Muchos pasaban las tardes en los portales de bloques grises, jugando a videojuegos, vagando por parques, buscando sensaciones fuertes en un mundo que les ofrecía muy poco. Y en este contexto, 3 chicos se encontraron: Igor, Víctor y Alexander. Los 3 nacidos entre 1988 y 1989. Vivían en buenos barrios, sus familias trabajaban duro, iban al colegio, tenían un hogar, pero crecían en un mundo donde la apatía era normal, donde la violencia se veía en la calle, donde el alcohol estaba al alcance de cualquiera, donde nadie vigilaba demasiado lo que hacían los jóvenes mientras sus padres trabajaban jornadas interminables. Este contexto no los convirtió en asesinos, pero sí creó un terreno fértil para que nada ni nadie les pusiera límites cuando el mal empezó a germinar en ellos. Nuestros protagonistas de hoy, Igor Suproyuk, parecía ser quien movía los hilos, el líder. Nació en una familia donde el padre trabajaba en transporte y la madre en una escuela local. Era un niño inquieto, dominante y de carácter fuerte. En clase era inteligente, pero problemático, discutía, retaba a profesores, intimidaba a sus compañeros más débiles. Intenso, controlador, siempre quería tener la última palabra. Aún así, muchos lo consideraban un chico normal. Era sociable, tenía amigos, sacaba buenas notas cuando quería. Pero había algo más, una necesidad de mostrarse superior, de imponer su voluntad, de humillar para sentir poder. Ese rasgo, años después, sería clave.
Víctor Sayenko, criado en una familia estricta pero estable, tímido e introvertido, buen estudiante, nunca levantaba la voz, nunca era el líder, siempre el seguidor. Su madre decía que era demasiado bueno, demasiado blando. Tenía miedo a muchas cosas, a las alturas, a la oscuridad, a los perros. Miedos que Igor detectó con una precisión casi depredadora. El tercero, Alexander Hanza, era el más rebelde de los tres. Pequeños robos, mal comportamiento en la escuela, peleas, sin llegar a la violencia extrema, pero como en entornos de delincuencia menor. Él no participaría directamente en los asesinatos, pero sí en robos y apoyo logístico. Este trío no parecía peligroso, pero la combinación era explosiva. Igor, un líder narcisista, Víctor, un seguidor dependiente, y Alexander, un tercero acostumbrado a delinquir. El cóctel perfecto. El verano llegó con más calor de lo habitual, las calles estaban secas, el aire polvoriento, en los parques los ancianos bebían agua en los bancos metálicos, los niños se refugiaban en la sombra de los árboles. Nadie sabía que el terror estaba a días de comenzar. Tres jóvenes, Igor, Víctor y Alexander, pasaban tardes enteras sin rumbo. Se montaron en un coche Daewoo verde, conducían por carreteras secundarias, escuchaban música, hablaban poco. Pero había algo nuevo, algo que ardía en la mente de Igor, una necesidad, una chispa. El mal ya estaba preparado. Solo necesitaban una oportunidad. El primer golpe, el 25 de junio. La primera víctima fue Yekaterina Ilchenko, de 33 años. Volvía a su casa después de visitar a una amiga. Caminaba tranquila, segura. Era su barrio, su calle, su rutina. Pero de repente un coche verde se detuvo. No hubo palabras. No hubo explicación. Sin tiempo para reaccionar, sin siquiera llegar a ver a su agresor, un impacto brutal le alcanzó la cabeza. La fuerza fue tan desmedida que cayó al suelo de inmediato. Después llegaron más golpes, los suficientes. Allí mismo perdió la vida. Mientras tanto, los asesinos se alejaron sin ser vistos, desvaneciéndose en la oscuridad como sombras. Su madre, preocupada, su hija no llegaba a casa. Dio la alarma a amigos, vecinos. Todos salieron en busca de Yekaterina. Después de tan solo 20 minutos de búsqueda, encontraron el cuerpo, con la cabeza destrozada y un gran charco de sangre. La policía observó que no fue agredida sexualmente ni hubo ningún robo. La víctima seguía teniendo todas sus pertenencias. Un crimen extraño, sin pistas, sin testigos, sin sentido. Un policía que se encontraba en la escena recibió una llamada de otro compañero minutos después. Cerca, otra víctima. Roman Tatarevich, de 48 años, vivía en la calle, un hombre que un día lo perdió todo. Ocasionalmente dormía en bancos y zonas públicas, no tenía a nadie esperándolo esa noche. Fue atacado mientras dormía, sin motivo, sin robo, de la misma manera. Golpes, posiblemente con un martillo en su cabeza, destrozando el cráneo, su rostro. Otra vida. A escasa distancia del hogar donde ya habían asesinado a Yekaterina apenas una hora antes. Durante días la policía no conectó ambos crímenes. Aún no vio el patrón, no podían verlo. Ese error inicial sería clave. Pero estos jóvenes asesinos, Víctor e Igor, sí lo vieron, sintieron algo aquella noche y sintieron poder. El 1 de julio el ritmo se acelera en muertes. La siguiente víctima, Víctor Tishchenko, un hombre mayor que paseaba por una zona verde cercana a su casa como hacía cada día. No tenía relación alguna con los agresores, fue elegido al azar. Su familia lo describió como un hombre tranquilo, rutinario, ajeno por completo a cualquier conflicto. Fue agredido por la espalda, golpeado repetidas veces con la misma arma en su cabeza. Allí lo dejaron tirado.
en un gran charco de sangre. La siguiente víctima fue una mujer embarazada, de identidad protegida. Su nombre no trascendió públicamente. Las autoridades confirmaron que estaba embarazada al momento de su muerte. Este hecho provocó una fuerte reacción social en Ucrania y endureció el tono del proceso judicial. Para muchos, este asesinato marcó el punto de no retorno emocional del caso. Personas que caminaban, descansaban o simplemente existían en un lugar equivocado. No fueron seleccionadas por quienes eran, sino por su vulnerabilidad. Eso es lo que hace este caso especialmente inquietante desde el punto de vista criminológico. 6 de julio. 3 asesinatos en un día. Un joven militar que volvía a su casa. Una chica que trabajaba como vigilante nocturna volvía del trabajo. Una señora que volvía a su casa después de visitar a su marido enfermo en el hospital. 3 muertes en horas, 3 vidas sin sentido arrancadas. Fue entonces cuando la ciudad empezó a sentirlo. Hay algo ahí fuera, hay algo que está cazando, algo que se mueve muy rápido, pero aún nadie imaginaba la magnitud. «7 de julio. Los niños que fueron a pescar». Este es uno de los momentos más devastadores del caso. Ambos tenían 14 años, Andrei y Vadim, 2 amigos que ese día decidieron ir a pescar. Uno murió y el otro sobrevivió. Vadim se pudo ocultar entre los arbustos, herido, pero vio la cara de los atacantes, vio el coche y vio el arma. Esa información sería clave, pero en un giro cruel, la policía lo encontró y lo detuvo a él primero. Fue interrogado durante horas, sospechaban de él, creían que había matado a su amigo. Esos errores cuestan tiempo, y el tiempo en estos casos cuesta vidas. Más tarde se pudo demostrar que no tuvo nada que ver con la muerte de su amigo. El 12 de julio, la víctima que cambió el rumbo del caso, Sergei Yatsenko, de 48 años, aquel día iba a ser un día especial, iba a visitar a su nieto. Subió a su moto como hacía tantas otras veces. Sergei era padre, abuelo, un hombre querido por todos en su comunidad, un superviviente de cáncer que había decidido aferrarse a la vida con más fuerza que antes. Pero ese día no llegó a su destino. Cuando no regresó a casa, su familia lo percibió de inmediato. Su esposa, sus hijos y vecinos iniciaron la búsqueda sin esperar a la policía. Fue un gesto espontáneo que revelaba algo profundo. La noticia se extendió rápido. Un hombre respetado, querido, desaparecido sin explicación. Había algo distinto en este caso, algo que presagiaba un antes y un después. El hallazgo de su cuerpo fue devastador para la familia y para la ciudad. Un golpe seco de realidad que rompió definitivamente la idea de que aquellos ataques eran hechos aislados. Pero lo peor aún está por conocerse. Los asesinos habían grabado el momento de su muerte con un teléfono móvil. Ese vídeo tan perturbador que nadie debería ver jamás se convirtió en una pieza central del juicio, no solo por su carga violenta de sangre probatoria, sino por el horror que revelaba sobre la mente de quienes lo habían cometido. Su existencia marcó un punto de inflexión mediático. Fue la primera señal indiscutible de que Dnipropetrovsk enfrentaba algo mucho más oscuro de lo que imaginaban. Pero es importante decirlo con claridad. Ese vídeo no define a Sergei Yatsenko. Lo define lo que fue en vida. Un hombre luchador, profundamente amado, arrebatado en un día que debía ser sencillo, alegre, perfectamente normal. Y quizá por eso su nombre se convirtió en un símbolo, porque su historia no solo abrió la investigación, también abrió los ojos de un país entero. Del 14 al 16 de julio, aquello parecía un final anunciado. 14 de julio era una tarde cálida. Natalia, de 45 años, volvía a su casa en su moto, después de un día de trabajo, una rutina que en cuestión de minutos se rompería para siempre. Mientras circulaba por una avenida cercana al bosque periférico,
Algunos testigos la vieron detenerse bruscamente. Hubo un instante de confusión, tal vez un grito en el viento. Después 2 chicos describieron su ropa, su andar rápido, su nerviosismo apenas disimulado. Huyeron a toda prisa con la moto de su víctima Natalia. No fue todo lo que la ciudad supo en ese momento, un suceso extraño, inquietante, pero aún no vinculado al horror que ya estaba creciendo en silencio. Entre el 14 y el 16 de julio, los cuerpos comenzaron a aparecer, uno luego otro y en ocasiones 2 en un mismo día. La ciudad entró en un estado de parálisis que pocas ciudades han experimentado sin estar en guerra. Las calles se vaciaron, las ventanas se cerraron antes del anochecer, los comercios adelantaban su cierre, la tensión era visible incluso en el aire. Una mezcla de miedo y la sensación de que algo o alguien movía los hilos del caos con precisión. La policía local, completamente sobrepasada, pidió refuerzos. Kiev respondió enviando más de 2000 agentes, patrullas en cada cruce, controles improvisados, helicópteros sobrevolando al amanecer y al caer la noche. Pero nada parecía suficiente, porque lo que recorría la ciudad no era un fugitivo, sino la sombra de un patrón que nadie lograba descifrar. Un monstruo invisible que actuaba sin aviso, un monstruo con varios rostros y solo un motor, el vacío que habitaba en quienes lo alimentaban. Durante todo el mes de julio los crímenes continuaron. María, de 52 años, fue atacada en un camino rural transitado, a plena luz del día. El escenario rompía las reglas no escritas de las anteriores víctimas. Ya no era la noche, ya no era casualidad. Por primera vez, la policía empezó a preocuparse de verdad. La palabra desconocido empezó a pesar demasiado. Nikolai, de 60 años, fue hallado cerca de su vivienda, en un espacio público. No hubo robo, no hubo explicación. El ataque fue repentino, violento. Y fue entonces cuando alguien, quizá un periodista, quizá un vecino, puso nombre al miedo. El asesino del verano. Un nombre informal, casi banal, pero que se quedaría flotando en el aire. Vadim Laikov, de 60 años, fue encontrado en un banco de un parque. No hubo provocación, no había conflicto. Las familias empezaron a cambiar rutinas, a evitar caminos, a mirar alrededor sin saber exactamente qué estaban buscando. 14 de julio, Valentina fue atacada mientras regresaba del mercado, una rutina habitual. Ese mismo día, Natalia Marmachuk fue encontrada tras sufrir un ataque mientras volvía en bicicleta por una carretera secundaria. 2 víctimas en menos de 24 horas. 17 de julio, el patrón se rompió del todo. Ruslan, de 25 años, era joven, fuerte, no encajaba en ninguna categoría cómoda. Fue hallado al día siguiente. Junto a él, Andrei Sidyuk, de 14 años. Caminaban juntos. Mismo trayecto, mismo final. La ciudad dejó de hablar en voz baja. Ese mismo día, un tercer ataque. Gennady Tirarenko, de 30 años, en una zona industrial. 3 víctimas más en un solo día, atacadas, golpeadas, con violencia por lo que sería el mismo arma, un martillo. Para la policía, un punto de inflexión. Para la población, la confirmación de que alguien había perdido el control de la situación. Las críticas ya no eran murmullos, eran titulares. El 19 de julio, Andrei Kos fue atacado cuando iba al trabajo. Su cuerpo apareció horas después. Eugenia Trishchenko, su cuerpo ya sin vida, apareció en un barrio residencial poco transitado. Ninguna lógica, ningún perfil estable, solo la certeza de que cualquiera podía ser el siguiente. 25 de julio, Valery Pretenko fue atacado en una ruta diaria conocida. Por primera vez se habló de vigilancia previa. Probablemente los atacantes observaron antes de elegir a esta víctima. Ese mismo día, Maxim Sukirov fue hallado tras un ataque oportunista en un comercio. 2 escenarios distintos, una misma sensación, no había refugio. A finales de julio, otra nueva víctima,
apareció en la zona de la Universidad Alexander Vakulenko. También golpeado en la cabeza múltiples veces, su documentación estaba incompleta. Poco después, Sergei Pavlov fue hallado en un área de transporte urbano, sin coherencia geográfica, sin mapa posible. Los periodistas empezaron a hablar de pánico silencioso. Una ciudad que seguía funcionando mientras aprendía a vivir con el miedo. Entre el 31 de julio y el 2 de agosto, al menos 2 víctimas más fueron reconocidas oficialmente por los tribunales. Sus nombres nunca se hicieron públicos, no hubo imágenes, no hubo reportajes, solo líneas frías en documentos judiciales, años después. 20 víctimas en poco más de un mes. Edades distintas, lugares distintos, rutinas distintas, ningún robo, ninguna advertencia, ninguna explicación. Y la pregunta que siempre llega tarde: ¿cuántas señales se ignoraron antes de llamar a esto por su nombre? Fue el 23 de julio el error fatal y el teléfono que rompería el silencio. Igor, uno de nuestros asesinos de hoy, cometió el único pecado, el fallo que un depredador no puede permitirse: creer que es intocable. Entró en una casa de empeños con la calma mecánica de quien ha matado demasiado y siente demasiado poco. Dejó un móvil sobre el mostrador. Pidió casi nada por él, demasiado poco. Con una mirada fría. El empleado lo miró y sintió un nudo que no supo nombrar, pero supo escuchar. Algo en él sospechó de aquel intimidante chico. Sin pensarlo 2 veces, llamó a la policía. Y cuando los agentes llegaron, Igor seguía allí, detenido en su propia arrogancia. A las puertas lo esperaba Víctor, ajeno a que ese teléfono, ese objeto cotidiano, banal, era el fragmento de la muerte que ambos habían sembrado. Un fragmento que hablaría, y habló. Aquel móvil pertenecía a una de sus víctimas. Fue el principio del final, un final que ellos creían imposible. Tras ser detenidos, en 2008 comenzaría el juicio. No fue un proceso judicial, fue un ritual. Una sala convertida en santuario profano donde se exhibía, sin alzar la voz, la dimensión del horror. Ucrania entera miraba y nadie encontraba palabras. Habían visto violencia, pero nunca habían visto esto. La imagen recorrió el país antes incluso de que se leyera el veredicto. Igor Supruyuk posando ante la cámara, sosteniendo un martillo, no como un objeto casual, sino como un símbolo. Para el tribunal, aquella fotografía condensaba algo más profundo que una prueba material. Era la expresión visible de un motivo que los jueces definirían con una fórmula tan fría como inquietante: autoafirmación mórbida. El 11 de febrero, tras meses de investigación y un proceso judicial de enorme complejidad, el tribunal declaró a Víctor Sayenko y a Igor Supruyuk culpables de asesinato premeditado. La condena fue la máxima posible: cadena perpetua para ambos. Según la sentencia, Igor fue considerado responsable directo de 21 asesinatos. Víctor de 18. Además, los dos fueron condenados a 15 años de prisión por cargos de robo y declarados culpables de crueldad animal, un elemento que el tribunal no consideró accesorio, sino revelador de su perfil psicológico. Alexander, el tercer implicado, no fue vinculado directamente a los homicidios. El tribunal lo declaró culpable únicamente de robo y lo condenó a 9 años de prisión. Durante el juicio, Alexander dejó una frase que resonó con fuerza en la sala: Si hubiera sabido las atrocidades que eran capaces de cometer, no me habría acercado a ellos ni a punta de pistola. En el veredicto, el juez fue más allá de la lista de delitos. El fallo describía a los acusados como individuos con una pobreza extrema en su mundo emocional y una ausencia total de interés por las personas y las normas morales.
No se hablaba de impulsos incontrolables ni de arrebatos, se hablaba de vacío, de una violencia ejercida como forma de afirmarse frente al mundo. El documento judicial de varios cientos de páginas fue leído durante 2 días completos. Cada palabra pesaba. Cada párrafo reconstruye una sucesión de hechos que había marcado a una ciudad entera. Al finalizar la lectura, los abogados defensores anunciaron de inmediato su intención de recurrir la sentencia. La estrategia de la defensa se centró en un punto clave: la autenticidad del material audiovisual. Alegaron que las pruebas fotográficas y de vídeo no habían sido demostradas más allá de toda duda razonable. La respuesta de la acusación fue directa. Edmund Sakian, abogado de una de las familias de las víctimas, lo resumió con una frase que acabaría citándose en numerosos medios. En teoría, una foto puede falsificarse, pero falsificar un vídeo de 40 minutos requeriría un estudio profesional y un año entero de trabajo. Para las familias, sin embargo, la sentencia no cerraba todas las preguntas. Larissa Dogal, representante legal de varios familiares de las víctimas, sostuvo públicamente que podían existir otros autores implicados que nunca fueron identificados, una afirmación que mantuvo viva la inquietud incluso después del fallo. Los padres de los asesinos Igor y Víctor rechazaron desde el primer momento la culpabilidad de sus hijos. El padre de Igor aseguró que había sido torturado durante los interrogatorios. Habló de métodos ilegales, de una confesión obtenida bajo coacción. En una conferencia de prensa televisada, denunció irregularidades graves y calificó el proceso como una construcción falsa. La familia de Víctor fue aún más lejos. Definieron a su hijo como un chivo expiatorio y llegaron a insinuar que los verdaderos responsables pertenecían a círculos cercanos a altos funcionarios. Ambos núcleos familiares anunciaron su intención de recurrir ante la Corte Suprema de Ucrania y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Curiosamente, también criticaron la condena impuesta a Alexander, considerándola excesivamente indulgente. La sociedad, mientras tanto, seguía dividida. Una encuesta realizada en la ciudad reveló que algo más del 50% de la población consideraba justa la sentencia. Casi un 49% opinaba que debía haber sido aún más severa. El juicio había terminado, las condenas estaban dictadas, pero el debate moral, social y humano que dejó tras de sí estaba lejos de cerrarse. Porque cuando un tribunal habla de autoafirmación mórbida, no solo está describiendo un motivo, está señalando una grieta profunda en la forma en que una sociedad mira, ignora y a veces no quiere ver al mal hasta que ya es demasiado tarde. Y aún así, detrás de ellos había una estela de muerte digna de monstruos sin nombre. Los psiquiatras forenses se adentraron en aquellos chicos como quien abre una compuerta hacia un territorio sin ley. No encontraron suficiente trauma, no encontraron ideología, no encontraron rabia estructurada. Encontraron algo peor, un vacío fértil, un terreno sin moral, sin empatía, sin raíces. Igor era el ejecutor dominante, narcisista, sádico, manipulador, brillante en lo racional. Encaja con el perfil de agresor principal dentro de una dinámica criminal compartida. No es únicamente quien actúa, sino quien define el tono del grupo. Desde el punto de vista psicológico, muestra rasgos claros de despersonalización de la víctima. Las personas no aparecen como individuos, sino como objetos funcionales dentro de una experiencia de poder. La violencia no persigue un beneficio económico ni una venganza concreta. Persigue algo más abstracto y peligroso, sentirse bien.
no mata por impulso, mata porque puede, porque el acto lo define, porque durante ese instante ocupa un lugar que no encuentra en ninguna otra parte de su vida. Víctor representa un perfil diferente, pero no menos peligroso, ansioso, dependiente, frágil, una personalidad que se deshace ante la presión y se entrega para no desaparecer. Psicológicamente se sitúa en el rol de cómplice operativo, alguien que no lidera, pero que participa de forma consciente y reiterada. Su conducta no puede explicarse por coacción ni por miedo. Muestra rasgos de dependencia identitaria. Su personalidad parece diluirse dentro del vínculo con Igor. La violencia no nace de una iniciativa individual fuerte, sino de la necesidad de pertenencia, de formar parte de algo que le da estructura, propósito y reconocimiento dentro del grupo. Alexander ocupa una posición distinta. No fue condenado por homicidio, pero su perfil psicológico resulta clave para entender el ecosistema del grupo. Desde el análisis conductual encaja con el delincuente instrumental, motivado por el beneficio inmediato y no por la violencia en sí misma. Su participación en robos y su cercanía al núcleo violento indican baja empatía, pero no necesariamente una pulsión homicida. Su frase durante el juicio revela un patrón común en este tipo de perfiles. Negación retrospectiva. Intenta establecer una línea moral tardía, separándose de los actos más graves una vez que las consecuencias son inevitables. No hay evidencia de liderazgo ni de disfrute directo de la violencia extrema, pero sí una tolerancia peligrosa hacia ella. Psicológicamente es el perfil que suele sobrevivir socialmente al relato, pero que plantea una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto la pasividad, la conveniencia o el silencio forman parte del crimen? La ciudad siguió adelante, Ucrania siguió viviendo, el mundo continuó su giro como siempre hace, pero las familias de aquellas 21 víctimas siguen cargando con un hueco imposible de llenar, un silencio que pesa, un nombre que duele, una ausencia que no se borra por más años que pasen. Este caso no nos ofrece respuestas, nos deja advertencias. Nos recuerda que el mal no siempre nace del sufrimiento, a veces nace del vacío, de esa desconexión emocional que convierte la vida ajena en un objeto, en un detalle prescindible, en un simple impulso. Y aquí, amigos, llegamos al final de este caso tan oscuro y estremecedor. Antes de cerrar el episodio, quiero tomarme un momento para daros las gracias a todos vosotros, a Gema, a Begoña, Afrodito, Carlos, Tambor, Rosalía, a Ingenuos del Misterio por vuestro cariño, muchos más que estáis siempre ahí, y también a Sergio, gracias, me recomendó esta historia. Gracias a los mecenas por vuestros mensajes, Mariana, Ana, Edu, Fran, por vuestro apoyo constante, y a todos por seguir ahí en cada uno de los relatos más duros. Si a vosotros os ilusiona recibir un nuevo episodio de La Cara del Mal, no sabéis la emoción que a mí me invade cuando leo vuestros comentarios, porque sois la energía que me impulsa a este proyecto y la razón por la que sigo contando estas historias. Gracias de corazón. Y recordemos, el mal nunca anuncia que viene, solo aparece cuando nadie lo espera. Yo sí os espero en el próximo episodio de La Cara del Mal.